Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este noveno capítulo de nuestra serie de homotesia. En los capítulos anteriores estuvimos trabajando vectores con punto inicial el origen del sistema y construimos homotesias donde el centro de homotesia es el origen del sistema. En este video trabajaremos la representación de vectores que tienen su punto inicial en un punto distinto al origen y te enseñaré a cómo determinar sus componentes y cómo ponderarlos en el plano cartesiano. Así que te dejo invitado para mirar este nuevo video. Vamos a trabajar entonces en este video un nuevo tema con vectores, que es cómo describir los vectores y sus componentes cartesianas para aquellos que no parten desde el origen, que es el 0, 0. Y además de eso, cómo ponderarlos, porque esto nos va a ayudar mucho para luego construir las homotesias que necesitamos en el próximo video. Vamos a trabajar con hojas cuadriculadas, bien rústico primero, pero sé que me va a servir. Y después vamos a trabajar con GeoGebra y te voy a mostrar ahí un montón de ejemplos para que podamos ir viendo todas las conclusiones que vamos a sacar ahora, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a mencionar es que todo vector nosotros podemos representarlo y podemos denotarlo a través de sus componentes cartesianas. Y ya dijimos que un vector, por ejemplo, lo podemos nombrar con letras minúsculas. Yo tengo el vector v, colocamos aquí una flecha, y este vector v tiene dos componentes en el plano, una componente x y una componente y. Lo importante de esto es que las componentes, lo que nosotros nos, o sea, lo que las componentes te está indicando es cuál es el movimiento horizontal que tú realizas desde el punto inicial para llegar al punto final y el movimiento vertical, la combinación de derecha izquierda, hacia arriba hacia abajo para partir desde, para llegar desde el punto inicial hasta el punto final. Esa es más o menos la definición de estas componentes. Entonces, en los videos anteriores, nosotros empezamos a trabajar vectores que parten desde el origen. Desde el origen. Todos los vectores partían desde el origen. Y cuando un vector parte desde el origen, dijimos que el punto final finalmente nos está entregando este movimiento que tú haces desde el 0, 0. Me explico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un vector que se mueve 1, 2, 3, 4 espacios hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 espacios hacia arriba, supongamos que tengo este vector desde el origen, se mueve 4 hacia la derecha y 5 hacia arriba, las componentes eran 4,5, porque el punto final coincide con este movimiento, porque estás partiendo desde el origen, ¿ya? Cualquier vector que parta desde el origen, entonces el punto final te va a entregar ese movimiento que haces horizontal y vertical. Lo que tenemos que ver ahora es qué sucede con vectores que no parten desde el origen y cómo determinar sus componentes. Entonces, supongamos que yo tengo un vector que parte desde este punto, en el plano cartesiano. Parte desde este punto, tiene coordenadas 2,3 y para nosotros va a ser nuestro punto A. Y voy a anotar estas coordenadas para ir viendo qué sucede y cómo vamos a describir su movimiento. Entonces tengo el punto A, que en este caso tiene coordenadas 2, porque se mueve 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Entonces tengo punto 2,3, el punto A. Y resulta que yo quiero ir desde el punto A hasta un punto B. Y este punto B lo vamos a colocar acá. 3, aquí, aquí. ¿Para que se vea la cámara? Sí. Vamos a colocar el punto B aquí. Este es mi punto B. Y este punto B tiene coordenadas que, si lo miramos desde el origen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, el punto B tiene coordenadas 7,5. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es determinar cuáles son las componentes del vector AB. Es decir, el vector que parte desde A y llega hasta B como punto final, y necesitamos determinar las componentes del vector. Lo primero que tenemos que mencionar es que si hacemos un análisis del movimiento que se realiza aquí y vamos a dibujar finalmente este vector, si yo necesito el vector y en ese orden, esto es súper importante, el tema de desde dónde, cuál es el punto inicial y el final.
va desde A hasta B. Lo primero que tenemos que mencionar es que este vector AB no puede tener como componente 7,5, que es el punto final. Porque resulta que desde A hasta B yo no me muevo 7 espacios hacia la derecha y 5 espacios hacia arriba. Entonces yo no puedo decir que las componentes de AB sea el punto final. El punto final solamente va a ser la componente cuando parta desde el origen, pero esto no es un vector que parta del origen. Ahora, si nosotros analizamos este vector, para llegar desde el punto A hasta el punto B, yo debería moverme hacia la derecha 1, 2, 3, 4, 5 espacios hacia la derecha y 2 espacios hacia arriba. Por lo tanto, las componentes de este vector AB tendría que ser 5,2. Mi pregunta es cómo esas componentes yo las puedo encontrar con el punto inicial y el punto final. Y aquí, y después esto lo vamos a generalizar, para encontrar las componentes lo que se hace es que a las componentes del punto final tú le vas a restar las componentes del punto inicial en ese orden. Si tú quieres determinar el vector AB, entonces al punto B le restas el punto A. ¿Y qué significa eso? Que al 7 nosotros le vamos a restar 2 y al 5 que tenemos acá le vamos a restar 3. Al punto final le estamos restando el punto inicial. Si al 7 le resto 2, el resultado sería 5. Y si al 5 le resto 3, el resultado me da 2. Por lo tanto, las componentes de este vector AB' van a ser en este caso 5,2. Y el 5,2 está reflejando el movimiento desde A hasta B. Pero ¿qué sucede además de esto? Y esto es súper importante. Que cuando hablamos del vector 5,2, y si lo asociamos como al capítulo anterior, un vector 5,2 también yo lo puedo representar, por ejemplo, como un vector que parte desde el origen, 1, 2, y se mueve 5 espacios hacia la derecha y 2 espacios hacia arriba. Fíjate que aquí yo puedo dibujar desde el origen hasta el 5,2 este vector y te vas a dar cuenta que este vector que acabo de dibujar, que tiene como componente 5,2 porque parte desde el origen, tiene el mismo tamaño de este vector AB, tiene la misma dirección porque el ángulo de inclinación es el mismo y además tiene el mismo sentido. Por lo tanto, este vector AB que no partía desde el origen, yo puedo encontrar un vector representante de él que parta desde el origen, en este caso. Y vamos a tener muchos vectores en el plano cartesiano que tengan este movimiento que el 5,2. Porque dos vectores para que sean iguales deben tener igual dirección, magnitud y sentido. Por lo tanto, yo podría dibujar en el plano un vector que se mueva 5 espacios a la derecha, 2 hacia arriba y vas a encontrar un vector que es igual a estos dos. Y esto es súper importante entender que este vector AB finalmente lo puedes representar como un vector que parte desde el origen. Es decir, cuando te dan las componentes como el movimiento desde un punto inicial a un punto final, no necesariamente significa que el vector parte desde el origen, pero es el movimiento que tú realizas. Nosotros podríamos dibujar otro. Por ejemplo, si yo en el mismo plano tengo desde este punto, supongamos que este es mi punto, y yo dibujo un vector que se mueva 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha y 2 hacia arriba, entonces este vector que estoy dibujando acá es exactamente igual a los otros dos porque tienen la misma dirección, la misma magnitud y el mismo sentido. Y también tiene como componentes 5,2. Lo que quiero que entiendas acá es que cuando tengas el punto inicial y el punto final de vectores, entonces para determinar las componentes del vector al punto final siempre le tienes que restar el punto inicial. X con X, Y con Y. Vamos a hacer ahora algunos ejemplos en el cuaderno y después te voy a invitar a que miremos a través de GeoGebra algunas construcciones y algunos vectores. Pero quiero que hagamos primero de manera manual, ¿ya? Mira, tengo acá 4 vectores, pensando que este es el plano cartesiano,
Tengo 4 vectores en el primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Las flechas, este tiene dirección oblicua, ¿cierto? El sentido lo indica la flecha y la magnitud la podemos medir a través de una fórmula en el plano cartesiano, que lo veremos en otro capítulo, o con regla en este caso, ¿ya? Pero tengo aquí mis 4 vectores. Como no parten desde el origen, yo necesito determinar sus componentes. Las componentes de alguna manera se determinan cuando tú miras el punto inicial y ves hacia dónde te tienes que mover para llegar al punto final. Por ejemplo, yo tengo este punto A, entonces este punto es para partir desde este punto me muevo 1, 2, 3, 4 espacios hacia la izquierda, 1, 2, 3, 3 espacios hacia arriba, por lo tanto las componentes del vector AB tendrá que ser menos 4,3. Y ahí encontraste las componentes de inmediato. En el segundo vector que tengo acá, para ir desde el punto C hasta el punto D, entonces yo me muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios hacia la derecha, 2 espacios hacia arriba, entonces las componentes del vector CD será 6,2. Y eso es todo. Pero obviamente que cuando nosotros nos dan puntos en el plano, o en una prueba, o en no sé, donde tengas que aplicar esto, no va a ser necesario ubicarlos en el plano para determinar las componentes del vector. Y entonces aparecen estas famosas formulitas que dice que si yo tengo un punto A de coordenadas x1, y1 y un punto B de coordenadas x2, y2, entonces el vector AB que inicia en A y termina en B se obtiene cuando a las coordenadas del punto final le restas las coordenadas del punto inicial. Tiene que ser del punto final menos el inicial, porque si lo haces al revés vas a encontrar un vector que tiene distinto sentido. Va a tener el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido es contrario. Si yo quiero ir desde A hasta B, entonces tiene que ser B menos A. El vector AB con respecto al vector BA tienen distinto sentido. ¿Ya? Entonces eso es súper importante entender. Siempre va a ser el punto final menos el punto inicial. Veamos aquí. Supongamos que yo tengo este vector y vamos a decir, a ver, las coordenadas del punto B, veamos primero las del punto inicial. El punto inicial, que es A, tiene como punto, como coordenada, desde el origen, 1, 2, 3, 4, 5, 5 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Entonces el punto A tiene coordenadas 5,1. Y el punto B tiene coordenadas 1, 2, 3, 4, 1,4. Esas son las coordenadas del punto B. Y lo que nosotros queremos determinar es las coordenadas del vector AB. ¿Y qué quiere decir eso? Que al punto B, al x del punto B, 1, le restas el x del punto A, 5, y al y del punto B le restas el y del punto A. Al punto final le resto el punto inicial. Y eso significa que si al 1 le restas 5, el resultado es menos 4, y si al 4 le restas 1, el resultado es 3. Por lo tanto, las componentes del vector AB tendrá que ser menos 4,3, que coincide con el movimiento que haces desde A, 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda y 3 hacia arriba. Ya está listo entonces las componentes del vector. Eso es lo que hay que hacer cuando no parten desde el origen. Supongamos que yo tengo ahora, vamos a ver el siguiente vector este que está en rojo, el punto inicial, que es el punto C, lo vamos a anotar aquí, el punto C tiene como coordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, menos 8, menos 8,1. Esa es la coordenada del punto inicial. Y el punto final tiene coordenadas menos 2,3. Menos 2,3. ¿Y cuál es el vector que queremos determinar? El vector CD. El vector que parte en C y llega a D. Por lo tanto, para determinar estas coordenadas, al punto final le restas el punto inicial. Menos 2 menos 8, y ahí hay que tener cuidado con los signos, es menos 2 menos 8. Este signo menos no tiene nada que ver con el signo de la resta, por si acaso. Y el 3 le vas a restar menos 1. Fíjate que acá lo que va a ocurrir es que menos 2 menos menos 8 va a quedar menos 2 más 8. Y menos 2 más 8, resultado 6.
y si al 3 le restas 1, el resultado es 2. Entonces, a pesar de que el vector está en el segundo cuadrante y sus componentes x son negativas, para ir desde C hasta D me tengo que mover 6 espacios hacia la derecha y luego de eso 2 espacios hacia arriba, que es lo que está indicando las componentes del vector. ¿Ya? Eso es súper importante, determinar primero las componentes de nuestro vector que no parte desde el origen. Tenemos acá este vector, fíjate que es un vector en forma vertical, va desde abajo hacia arriba, en el sentido, y vamos a determinar cuáles serían entonces sus componentes. Determinamos primero el punto final, perdón, el punto inicial en este caso vamos a partir con el inicial. El inicial tiene como coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, negativo, sería 5, menos 8. Y el punto F, que es el punto final del vector, tiene como coordenadas 5, nuevamente, 1, 2, 3, menos 3. Y este sería entonces nuestros dos puntos, el punto inicial y el punto final. ¿Por qué nos están pidiendo determinar las coordenadas del vector EF? Y las coordenadas del EF sería punto final que es 5, la X, menos el punto inicial que es 5, la Y del punto final, que es menos 3, menos 8. Fíjate que nuevamente aquí aparece un menos 8. 5 menos 5, el resultado es 0. Y luego de eso, menos 3 más 8, da como resultado 5. Quiere decir que el vector EF es un vector que tiene como componente 0,5. ¿Y qué significa? Que para partir desde el E, el 0 me está indicando que no me muevo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. 0, me quedo ahí. Pero son 5 hacia arriba. Por lo tanto, para ir desde E hasta F, hago ese movimiento. 0 en forma horizontal y 5 en forma vertical hacia arriba. 0,5. Y ese 0,5 tú perfectamente lo puedes representar después aquí como un vector que está desde el origen hacia arriba. Tiene su representante en el origen. Y eso lo vamos a ir viendo después con GeoGebra. Y finalmente, fíjate que acá tengo un vector que está en el cuarto cuadrante. Y es un vector que parte desde H y llega hasta I. Y lo que vamos a hacer es determinar nuevamente sus componentes. Vamos a considerar entonces el punto H, que es el punto inicial, punto H, y el punto H tiene como coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, menos 3. El punto inicial, 9 menos 3. Y el punto final, que es el I, tiene como coordenadas 1, 2, 3, menos 3. 3, menos 3. Y queremos encontrar las componentes del vector H, HI. El vector que parte desde H y llega hasta ahí. Por lo tanto, como llega hasta ahí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo escribimos al revés. El punto final, que en este caso es 3, le vamos a restar el punto inicial, sería 3 menos 9, menos 3, que es el Y del punto final, menos 3 menos 3. Si al 3 le restas 9, el resultado daría menos 6. Y si al menos 3 le restas menos 3 menos 3 sería menos 3 más 3, da como resultado 0. Por lo tanto, las componentes del vector HI sería menos 6,0. ¿Y qué significa menos 6,0? Que si tú estás aquí en el punto H, te mueves 6 espacios hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 0 espacios en forma vertical y te mantienes acá. Por lo tanto, todos los vectores, fíjate que son horizontales, tienen una coordenada X y la coordenada Y es 0, porque si el movimiento es horizontal, no hay movimiento hacia arriba o hacia abajo, es horizontal, por lo tanto la componente Y es 0. Pero cuando el movimiento es vertical, fíjate que desde E hasta F no hay movimiento horizontal, porque es la coordenada X es 0 y es la coordenada Y la que se tiene que mover. Pero cuando el movimiento es oblicuo, hay un movimiento horizontal y uno vertical. Entonces quiero que entiendas que cuando el vector no parta desde el origen,
Entonces vas a determinar sus componentes a través de la diferencia de su punto final con el punto inicial. Te voy a presentar ahora una serie de vectores en GeoGebra. El tema de cómo determinar las componentes de un vector cuando no parte del origen, y te voy a mostrar varios ejemplos acá. Entonces, supongamos que yo tengo puntos, y vamos a anotar primero los puntos, después el vector, y vamos a ver qué pasa con sus coordenadas. Supongamos que tengo el punto de coordenadas 3,1, que va a ser nuestro punto A. Y vamos a considerar un punto de coordenadas 8,3, que es nuestro punto B. Y aquí tenemos entonces nuestros puntos. Lo que vamos a dibujar ahora es el vector que va desde A hasta B. Por lo tanto, según lo que acabamos de ver, para determinar las componentes desde A del vector AB, entonces a las componentes de B, que es el punto final, le restas las componentes de A. Entonces fíjate lo que va a ocurrir. Dice que el vector tiene componente 5,2, porque para ir desde A hasta B yo me muevo 5 espacios hacia la derecha y 2 espacios hacia arriba, porque voy desde el 3 hasta el 8, hay 5, y desde el 1 hasta el 3 hay 2. Y fíjate qué ocurre acá. Si al 8 le resto 3, el resultado da 5, y si al 3 le resto 1, el resultado da 2. Entonces las componentes de este vector será el 5,2. Vamos a considerar, por ejemplo, ahora, qué sucede si yo tengo el punto A de coordenadas 3,3 y vamos a considerar ahora el punto de coordenadas 8,5. Ahora, fíjate que acá el punto C tiene coordenadas 3,3 y el punto D tiene coordenadas 8,5. Y yo quiero ir ahora desde D hasta B. ¿Qué movimiento tengo que hacer para ir desde D hasta B? Según el vector acá es menos 5, menos 2. ¿Por qué? Porque para ir desde D hasta C yo debo moverme 5 espacios hacia la izquierda y 2 espacios hacia abajo. Ese es el movimiento. Entonces quiero que observes que estos dos vectores, el U y el V, tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, pero el sentido es contrario, porque uno va desde A hacia B y el otro va desde D hacia C. Entonces sus componentes son distintas porque recuerda que las componentes siempre son desde el punto final menos el punto inicial. Observa acá, si al 8 le restas, perdón, si el punto final es C, si al 3 le restas 8, el resultado es menos 5. Si al 3 le restas 5, el resultado es menos 2. Siempre es desde el punto final menos el punto inicial. Vamos a mirar ahora otro ejemplo. Vamos a considerar, por ejemplo, un punto que se encuentra en el segundo cuadrante y vamos a considerar un punto que se encuentra en el primer cuadrante. El punto A tiene coordenadas menos 4,1 y el punto B 3,4. Y yo quiero dibujar un vector que va desde A hasta B. Por lo tanto, a las coordenadas de B le debo restar las coordenadas de A. Y fíjate lo que pasa. Si al 3, si yo digo 3 menos menos 4, 3 menos menos 4 da 7. 4 menos 1 da 3. Por lo tanto, las componentes del vector es 7,3 porque está indicando el movimiento desde A hasta B. Si yo, por ejemplo, ubico el punto de coordenadas menos 4,3 y el punto de coordenadas menos 7,5 y dibujo el vector que va desde C hasta D, entonces las coordenadas de D le vamos a restar las coordenadas de C, al punto final menos el punto inicial. Y fíjate lo que observa, lo que pasa. Menos 7 menos menos 4 sería menos 7 más 4, resultado menos 3. 5 menos 3, resultado 2. Entonces ahí tenemos el punto final menos el punto inicial. Un punto que pertenece al tercer cuadrante, menos 6, menos 2, y un punto que pertenece al cuarto cuadrante, que es el 3, menos 4. Y aquí está. ¿Y cuál es el vector que vamos a dibujar? Un vector que va desde B hasta A. Por lo tanto, a las coordenadas de A le restamos las coordenadas de B. Punto final menos punto inicial. Tenemos menos 6 menos 3 menos 9. Menos 2 menos menos 4, menos 2 más 4 serían 2. ¿Por qué? Porque para ir desde B hasta A yo me muevo 9 espacios hacia la izquierda y luego 2 espacios hacia arriba, menos 9,2. Y vamos a hacer el último ejemplo acá,
Supongamos que tengo un punto que pertenece al cuarto cuadrante y un punto que pertenece al segundo cuadrante. Y el vector que vamos a dibujar va desde D hasta C. Entonces al punto C le restamos D. ¿Qué va a ocurrir? Si al C 3 menos 2 sería 3 más 2, 5. Menos 1 menos 4, menos 5. Y las componentes del vector que va desde D hasta C, que sería DC, serían entonces las componentes 5 menos 5. ¿Por qué? Porque para poder llegar desde este punto hasta C me muevo 5 espacios hacia la derecha y 5 espacios hacia abajo. Con esto hemos podido determinar las componentes de vectores que no parten desde el origen. En este video aprendimos a determinar las componentes cartesianas de vectores que tienen su punto inicial en un punto distinto al origen del sistema cartesiano. Pero ¿cómo se ponderan este tipo de vectores? En el próximo video trabajaremos solamente esta operatoria. Te enseñaré a ponderar a través de hojas cuadriculadas y con el uso de GeoGebra para que puedas visualizar de mejor forma esta transformación. Así que te dejo invitado para mirar el próximo video educativo. Si no te has suscrito al canal, te dejo el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que se encuentren todas y todos muy pero muy bien.